ofensiva de Trump, estrategia del caos limitado y lista Marco. Para hablar de esto está con nosotros el doctor Jorge Retana Yarto. Él es licenciado en Economía con especialidad en Inteligencia para la Seguridad Nacional, maestro en Administración Pública, doctor en Gerencia Pública y Política Social. Tiene más de 25 años como docente de licenciatura y posgrado y también es exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del CNI. Le damos la bienvenida, doctor Jorge. Muchas gracias, doctor Aníbal. A las órdenes. Queremos que aborde usted esta ofensiva de Trump y sobre todo que nos detalle qué es esto de la estrategia del caos limitado y cómo se vincula con esto que ha sonado desde hace ya varios días de la lista, probable lista que ya se desmintió, pero bueno, esto es la información que tenemos, la lista de Marco Rubio, el titular del Departamento de Estado. Correcto. Sí, mira, estimada audiencia de Contralínea, gracias, doctor Aníbal. Miren, el tema es que si nosotros hacemos un análisis muy elemental, muy formal o muy superficial, pues entonces para nosotros debe de valer solamente aquellos documentos que tienen un origen muy claro o que están hasta firmados y sellados. Pero en la guerra de inteligencia no es así. Las agencias de inteligencia tienen una especie de guerra soterrada contra otros gobiernos nacionales o entre las mismas agencias. Y así lo describen muchos autores. No es un concepto mío. Si nosotros hablamos de documentos que circulan en la prensa nacional, tenemos que entender que alguien puso ese documento en la prensa nacional. No pudo haber caído del cielo. Y entonces, en un momento de relaciones políticas bilaterales entre México y Estados Unidos, en donde nuestro gobierno se esfuerza por llegar a acuerdos, por establecer líneas de cooperación, de comunicación, etcétera, existen también distintas desavenencias, distintos conflictos. No olvidemos la frase de la presidenta Sheinbaum, en el sentido de que en la última llamada telefónica con el presidente Trump recibió propuestas inaceptables. Es decir, tenemos conflictos también, tenemos desencuentros, tenemos confrontaciones. Bueno, pues en este contexto, en el contexto de esas desavenencias, de esas confrontaciones, actúan los servicios de inteligencia. No podemos pensar que no actúa nadie más que el presidente de los Estados Unidos y nuestra presidenta, ¿no? Actúan las agencias de inteligencia de los Estados Unidos que están agrupadas en el Consejo Nacional de Inteligencia y que al nivel de la administración pública coordina el Homeland Security, la Agencia de la Seguridad Nacional. Entonces, nosotros tenemos que entender que estas agencias tratan de influir en el curso de los acontecimientos, en el curso de las desavenencias entre el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos, en las distintas materias. No están de adorno, tienen presupuestos fabulosos de cientos y cientos de millones de dólares. Entonces no están de adorno, no están solamente en un plan testimonial, no, actúan en todo el planeta. Y particularmente actúan en México en la relación bilateral, pero no ahora con la doctora Sheinbaum ni antes con el licenciado López Obrador. Tienen muchísimos años actuando en México las agencias de seguridad y de inteligencia de México. Bien, entonces estos servicios de inteligencia, que yo voy a estarme refiriendo a ellos como aparatos de inteligencia, actúan desarrollando distintas iniciativas. La CIA particularmente tiene una tradición de haber establecido modelos de intervención, modelos de acción, modelos de desestabilización, modelos de generar confusión, modelos de generar una serie de desajustes en las relaciones entre los gobiernos que tratan de favorecer a los Estados Unidos. Y repito, esto tienen 80 años haciéndolo, no solamente en México, sino también en toda América Latina. De tal manera que
en México se han venido tensando las cosas, se han venido problematizando cada vez más, y nosotros encontramos una serie de iniciativas del presidente Trump que tienden a tensar mayormente la situación con nuestro gobierno. Los gobiernos nacionales, por norma, tienen que atenerse en su comunicación social solamente con aquellos aspectos que pueden ser demostrables. Es decir, si vamos a hablar de documentos, tienen que ser documentos que se puedan exhibir ante la opinión pública como un documento que firmó determinada persona y que proviene de determinada agencia. Sí, pero esa es la parte formal de la lucha política y la parte formal de las comunicaciones bilaterales. Los servicios de inteligencia, los aparatos de inteligencia política de los estados en todo el mundo no actúan así. No actúan sobre la base de documentos firmados, salvo en casos particulares, o de documentos que tienen sellos y que tienen papel membretado. Por favor, no actúan así en ninguna parte del mundo. Entonces, es lógico que si le preguntan a la presidenta qué hay de esta lista, de lo que se llamó en los medios de comunicación la semana pasada, todavía el lunes, martes de esta semana, siguieron circulando artículos periodísticos, etcétera. Si le preguntan a ella qué hay de esta lista, pues ella va a responder de una manera oficial y formal: yo no tengo conocimiento de ninguna lista porque a mí no me la han enviado de manera oficial ninguna agencia del gobierno estadounidense. Punto. Pues sí, es natural que eso va a responder. Y no es que esté diciendo mentiras. Es que esa es la postura de un jefe de Estado frente a un documento de este tipo. Pero los que tenemos un poco de conocimiento de cómo actúan los aparatos de inteligencia de los distintos estados, sabemos perfectamente bien que esos aparatos de inteligencia diseñan planes, diseñan estrategias y diseñan tácticas para incidir, como decíamos, en las relaciones entre los países, particularmente en favor de su propio país y especialmente en momentos en que la situación tiende a ser más tensa, tiende a ser más compleja. Fíjense ustedes, apareció, es decir, hubo la conferencia entre el presidente Trump y la doctora Sheinbaum. La doctora Sheinbaum dice: no llegamos a ningún anuncio. Perdón, no llegamos a ningún acuerdo que pueda ser anunciado. En fin. Dice, y además recibimos peticiones inaceptables. No especificó, como es también lógico, cuáles fueron esas peticiones inaceptables. A los 2 o 3 días, 2 días de que ella informa eso en la conferencia del pueblo, aparece la llamada lista de Marco, refiriéndose a Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y circula profusamente. A mí me la enviaron, por ejemplo, compañeros académicos. Entonces empieza a circular profusamente por todos lados. Un día antes de que circulara así de profusamente, un editorialista del periódico El Universal la da a conocer, empieza a hablar de los nombres que ahí se manejan, de imputaciones, de relaciones con el crimen organizado, etcétera, etcétera, y se propaga prácticamente por toda la prensa nacional. Mejor dicho, por todos los medios de información nacional. Algunos se precipitan a decir que es una lista verdadera, que los personajes que están ahí nombrados efectivamente tienen distintos tipos de vínculos con el narcotráfico. El documento es un documento en sentido estricto apócrifo, así sea redactado en español y redactado en inglés. ¿Por qué apócrifo? Porque no tiene una procedencia clara, ni tampoco se hace responsable del contenido nadie que lo haya firmado. Entonces estamos hablando de lo que se llama un documento apócrifo.
todos los documentos de los servicios de inteligencia que actúan en forma subrepticia, en forma encubierta, son documentos que no tienen ninguna señal de origen ni ningún responsable. No podría ser de otra manera. Por eso, en los aparatos de inteligencia, esos planes, esas tácticas, esas estrategias, se llaman operaciones encubiertas, que pueden tener distintos propósitos. Hace muchos años, cuando estaba en plenitud la Guerra Fría entre México y, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el director de la CIA, Allen Dulles, emitió un documento, un texto que servía de base para los distintos agentes de la Agencia Central de Inteligencia y explicaba perfectamente bien cómo se debe desarrollar una operación que se le llama sembrando el caos. Ahorita explico porque no quiere decir el desorden. Sembrando el caos y se refería en estos términos. Y a partir de entonces, esto ha sido la base de múltiples operaciones de desestabilización en todo el continente. Decía él, refiriéndose a la Unión Soviética, en tiempos, repito, de la Guerra Fría, decía, sustituiremos sus valores sin que sea percibido por otros falsos y les obligaremos a creer en ellos. Encontraremos a nuestros aliados y correligionarios dentro de la propia Rusia. Episodio tras episodio se va a representar por sus proporciones una grandiosa tragedia, la de la muerte del más irreductible pueblo. En la dirección del Estado, fíjense bien, crearemos el caos y la confusión. De una manera imperceptible, pero activa y constante, propiciaremos la falta de principios. La honradez y la honestidad serán ridiculizados como innecesarias, etcétera, etcétera. Está firmado en el año de 1963 este texto, y Allen Dulles fue director de la CIA entre 1953 y 1961. Fíjense ustedes. Él habla perfectamente bien de una labor de desestabilización que pretende golpear en primer lugar a la sociedad, las creencias de la sociedad, y en segundo lugar la dirección del Estado, es decir, a los líderes que están al frente del Estado. Y en ambos casos generar una gran confusión, generar una situación de desestabilización. Obviamente, este tipo de operaciones que han hecho cientos, si no es que miles en toda América Latina, después de la Guerra Fría, después, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, ha tocado también a México, pero vamos a dejar ahorita de lado la parte histórica. Y entonces, lo que tenemos aquí es una especie de receta, una especie de guía para desarrollar un ataque de caos a los adversarios de los Estados Unidos, a los adversarios de sus intereses. Recuerden aquella frase que todavía recuerdan muchos analistas agudos, inteligentes. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Entonces, el tema fundamental es que nosotros tenemos que, dentro de nuestros análisis, por lo menos en este espacio de Contralínea, recuperamos ese tipo de visiones, ese tipo de concepciones, para tratar de desarrollar análisis lo más profundos posibles y que se salgan del contexto mediano en que desarrollan distintos periodistas y analistas sus propias exploraciones sobre lo que sucede entre México y Estados Unidos, y se atienen a lo formal. Fíjense ustedes,
una parte de la discusión que surgió con esto que llamaron la lista de Marco, que trae 44 nombres de políticos mexicanos, entre ellos del primer círculo presidencial, del primer círculo de los colaboradores más directos de la presidenta Sheinbaum. Muchos analistas se fueron por el lado de discutir si era cierto que había ese tipo de vínculos con el crimen organizado, como se decía en esta lista de Marco, referido, repito, a Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, con el que, recordemos, el presidente López Obrador tuvo fuertes polémicas por las posturas que manifestaba hacia México. Bueno, pues entonces, en ese tenor, en esa línea, muchos analistas empezaron a investigar si era cierto. Algunos periodistas, sin tener ninguna base, afirmaron que era verdad, que todos los que estaban ahí tenían nexos con el narcotráfico. Bueno, esa irresponsabilidad jamás la vamos a cometer. Nosotros estamos explicando de cómo operan los servicios de inteligencia y por qué un documento como ese puede ser filtrado a la prensa nacional por un organismo que esté integrado al Consejo Nacional, al Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Y entonces, otros analistas se fueron por el lado de decir, no, la lista está incompleta porque vienen más, y en esa lista está el nombre también de altos empresarios mexicanos, de las grandes corporaciones privadas mexicanas. Y entonces se fueron por estos temas, y otros dijeron, no debe ser tomado en cuenta porque no trae firma, no trae logotipo, no trae sello, no puede ser un documento que se tome en cuenta en serio porque es apócrifo. Fíjense ustedes el error. Si nosotros lo juzgáramos así, estaríamos entonces ignorando toda esta parte que expliqué al principio, en donde la forma de actuación de los servicios de inteligencia que tratan de incidir, que tratan de influenciar, que tratan de redirigir las relaciones, los términos de los conflictos, etcétera, entre dos gobiernos, estaríamos ignorándolo. Y entonces diríamos, no, pues no trae sello, no trae nada, y entonces no hay que tomarlo en cuenta. Sería un gravísimo error, porque la historia de América Latina está plagada de casos en donde este tipo de documentos u otros o algún tipo de acciones son el inicio de algún tipo de estrategia de desestabilización de un gobierno. Esta teoría del caos, decía yo, no significa crear un desorden. No, se le llama caos a una situación que existe y que Estados Unidos considera desfavorable y que empiezan a tratar de influir en ella para modificar la situación que existe y que ellos perciben como desfavorable. Entonces, el caos en este sentido no significa un desorden, sino significa un momento en el que se empieza a tratar de influir en esa realidad para modificarla favorablemente a los intereses de los Estados Unidos. La teoría del caos se utiliza en diferentes disciplinas sociales, pero en particular se utiliza en el análisis geopolítico. Una situación geopolítica en donde a los Estados Unidos no les resulta conveniente o cómodo un vecino que se resiste a través de su jefa de Estado, se resiste a aceptar distintas peticiones, a aceptar distintas solicitudes, a asumir las mismas posiciones de Estados Unidos. Y entonces la idea es cómo podemos influir y modificar la posición de una, en este caso, jefa de Estado, sin un ataque armado, sin un asesinato, sin una cuestión extrema de ese tipo. Entonces, para eso, la CIA creó todo este cuerpo teórico que sirve de base para una estrategia
llamada Operación del Caos Controlado. Si la operación de caos se va a remitir al conjunto del gobierno de un país con la finalidad de derrocarlo, como lo hicieron en 20 o 30 países de la América Latina, entonces estamos hablando de una operación de caos controlado, por ejemplo, de caos en general. Por ejemplo, la operación a través de la cual derrocaron con un golpe de Estado al presidente Salvador Allende en Chile en 1973, la denominaron Operación Caos en Santiago. Fíjense ustedes hasta dónde puede llegar esta situación. Bueno, pero antes acotamos. La teoría del caos controlado limita la acción, las acciones de la agencia de inteligencia a un determinado sector, a un determinado momento, a un determinado gobierno, a un determinado tema, a un determinado grupo político. Es decir, una operación de caos controlado diseñada y echada a andar desde el aparato de inteligencia te plantea la posibilidad de generar una serie de cambios a través de procesos de desestabilización, de documentos apócrifos. ¿Por qué? Porque dentro de la operación de inteligencia, estimada audiencia, se utiliza mucho como recurso el engaño. Es una cuestión fundamental. No es que quienes actúan en los servicios de inteligencia sean mentirosos. No, es una técnica, es una herramienta. El engaño es una herramienta para desconcertar al adversario y que no esté claro ni atento a los objetivos que tú te estás planteando y que ya estás empezando a instrumentarlos. Si nosotros buscamos en la ciencia política qué es la mentira o el engaño, había que irnos hasta Platón. Y Platón ya lo consideraba un instrumento para generar consenso. Cuando nosotros vemos que un político miente, no solamente le falta sinceridad y honestidad, que sí a veces les falta o a muchas veces, sino que la mentira es un elemento para cohesionar a sus seguidores, a sus interlocutores. Entonces, dentro de la inteligencia se utilizan mucho las operaciones de engaño. Fíjense ustedes, acabo de estar leyendo, bueno, más bien escuchando una polémica en España sobre la guerra en la Franja de Gaza, y uno de los expositores, una de las expositoras decía es que es una actitud antisemita estar acusando a Israel de esto y del otro, y el interlocutor le dice no, lo que pasa es que no es lo mismo el semitismo que el sionismo, y después le aclara, le dice el ejército de Israel engañó al mundo porque planteó que su incursión dentro de la Franja de Gaza y toda la matazón que hicieron era con el objetivo de liberar a los rehenes, cuando el objetivo real era desarrollar un genocidio, le dicen una limpia étnica. Entonces él dice, fíjense a lo que él se está refiriendo. Quien entiende un poco de esto dice, ok, se está refiriendo a una operación de engaño. Él dice, vamos a rescatar a los 1,000 rehenes. No, lo que les interesaba era matar a los 70,000 que ya llevan. Entonces, y si ustedes le preguntan al jefe del ejército israelí, les va a decir que no, que ellos querían liberar a los rehenes. Y si ustedes le preguntan al primer ministro de Israel, les va a decir lo mismo. Y a quienes les pregunten, les van a decir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es una estrategia en la que ellos actúan de manera cohesionada, perfectamente de acuerdo. Entonces, y así hay una serie de cuestiones. En este caso, ese documento que aparentemente es un documento, si nosotros decimos no hay que hacerle caso porque no sirve, es una lista ahí, no, estaríamos cometiendo un grave error, porque así es como empiezan a actuar las agencias de inteligencia cuando empiezan a echar a andar un plan para desestabilizar a un gobierno.
En el caso de la doctora Sheinbaum, no quieren derrocarla, no es ese su interés. Lo que quieren es debilitar sus posiciones, generando una cierta desestabilización a través de operaciones encubiertas desarrolladas por sus agencias de inteligencia. Entonces, esta es la forma en que debemos nosotros considerarlo. Repito, que la doctora Sheinbaum diga, no, ese documento no es verdad, no. El tema de ese tipo de documentos no es investigar si es verdad o no. El tema es entenderlos como parte de una estrategia más general para golpear a un gobierno. Les pongo un ejemplo. A los 2 días de que la propia doctora Sheinbaum desestimó el documento porque ella tiene que hacerlo así, probablemente a ella ya en el Gabinete de Seguridad Nacional ya le dijeron qué tipo de documento es ese, quién puede estar detrás de él y cuál es el operativo que está tratando de armarse, pero eso ella no lo va a comentar. Esa es una cuestión de Estado y entonces ella no lo comenta con nadie más que con sus principales colaboradores de la seguridad nacional. Pero fíjense ustedes, después de 2 días de que Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, incluso por escrito, niega que ese documento haya sido generado por alguna agencia de los Estados Unidos, ¿qué cosa sucede? Llega el embajador de los Estados Unidos de América y llega con un currículum que es inusual. Los anteriores embajadores, o la mayoría de ellos, pues habían tenido algún tipo de trabajo diplomático, conocían algunos aspectos de América Latina, bla, bla, bla. Pero este embajador es especialista en inteligencia militar y justamente en operaciones especiales. Él era un enlace entre las plataformas tecnológicas de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y una parte del ejército norteamericano. Él actuaba desde la Florida. Fíjense, una ciudad que le dicen en Estados Unidos la ciudad más latina de todo Estados Unidos. Y si me permite un comentario, Por donde favor. también está la sede del Comando Sur. Ah, claro. Que también Correcto. él fue asesor de inteligencia del Comando Sur, que hemos dicho en otras ocasiones. El Comando Sur tiene como objetivo cuidar, velar, por decirlo con sus palabras, pero en realidad es vigilar constantemente lo que sucede en América Latina, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, a excepción de México y de Bahamas. Sí, aquí la cuestión es, correcto, doctor, aquí la cuestión es darnos cuenta de que no se trata de cuestiones aisladas. Si tú analizas un hecho aislado, no te dice nada o te dice muy poco. Pero si tú integras el conjunto de los elementos y haces un análisis de ese conjunto interrelacionado de cuestiones, entonces ya tienen mucho más sentido para el análisis y para extraer conclusiones. A los pocos días envían, ¿y saben cuál fue una de la primera medida que dio a conocer la Embajada de los Estados Unidos, apenas publicada el día de ayer? Que las bases militares que tiene Estados Unidos en su territorio se van a correr hasta la frontera con México y van a ser considerados territorios de las bases militares de los Estados Unidos. ¿Ya en territorio nacional? No, hasta la línea. ¿Pero qué quiere decir? Que el que pise 1 centímetro de ese territorio está pisando una base militar. Y hay leyes de los Estados Unidos. Y hay leyes excepcionales en donde a esa persona la consideran un invasor al territorio, no un inmigrante ilegal, Claro. no. Tiene estatus de enemigo. Un invasor. Entonces, dense cuenta, colegas, si nosotros analizamos todas estas cosas en conjunto, podemos darnos cuenta que está probablemente en ciernes armándose una estrategia muy importante para, digamos así, acorralar al gobierno de
de la doctora Sheinbaum, rodeándolo de un conjunto de elementos de carácter militar que limite las posturas que ella tiene. Si Estados Unidos algo detesta en todo el mundo, es un gobierno que tenga posturas de soberanía y políticas nacionalistas sobre la energía, sobre alimentos, sobre lo que sea. ¿Por qué? Porque limitan la acción de sus grandes corporaciones empresariales. Entonces, esta cuestión es muy importante tenerla en cuenta. Y repito, si nosotros nos vamos a un análisis formal o superficial, pues estaríamos diciendo lo mismo. No hay que hacerle caso, es anónimo. No, precisamente porque es apócrifo, es que hay que darle mucha atención, porque alguien lo puso en los medios de comunicación mexicanos. Alguien, no cayó del cielo. Alguien se ocupó de que hubiera periodistas, periódicos, etcétera, etcétera, que tuvieran ese documento. Entonces, fíjense ustedes, por favor, en esto. Lo importante no es descubrir si los que están allí efectivamente tienen o no nexos con el narcotráfico. Lo importante es el impacto que eso iba a crear, incluso en el propio primer círculo del poder de la presidenta Sheinbaum. Y después ya se investigará si sí tienen o no tienen los vínculos. Pero de entrada hay que crear el impacto. Y algo más, el documento está redactado en unos términos en donde prácticamente se asume como si ya les hubieran comprobado a todos los cargos que se les imputan, como si ya hubieran comprobado a todos los vínculos con el crimen transnacional. Entonces, esta es una parte muy importante. La próxima semana, ¿verdad? Va a aparecer claro. el artículo que yo escribí en la revista aquí de nuestro espacio, Contralínea, y podrán checar todos los detalles. Pero esta parte es muy importante porque todos, sin casi decir, sin ninguna excepción, están manejando las cosas en esos términos. O no hay que hacerle caso porque es apócrifo, o es verdad las imputaciones que ahí están contra los 44, o hay más de 44, hay también empresarios, altos, digamos, empresarios mexicanos. Todo eso se puede hacer, pero sin perder de vista que muy probablemente estamos al inicio de un dispositivo de inteligencia que tiene como eje principal iniciar con operaciones de carácter encubierto para empezar a desestabilizar, para empezar a impactar al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Claro, y justamente con esto último, con lo que cierra, en términos de las operaciones encubiertas, hay documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos, uno en particular de 1948, donde detalla qué es las operaciones encubiertas. Correcto. Este documento desclasificado por parte del gobierno de Estados Unidos menciona sobre la operación encubierta que son todas las actividades, excluyendo el conflicto armado reconocido por fuerzas militares, espionaje y contraespionaje, conducidas y financiadas por este gobierno, o sea, el de Estados Unidos, contra estados o grupos hostiles, en apoyo de estados o grupos aliados, implementados de modo tal que no queden rastros de la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos, y que en caso de salir a la luz pública, el gobierno pueda deslindarse de esta responsabilidad. Estas actividades incluyen propaganda, acciones preventivas directas, subversión en contra de estados hostiles, incluyendo asistencia a movimientos de resistencia, grupos de liberación, etcétera, y también apoyando a grupos anticomunistas. Este es un documento de 1948, es un documento público, lo pueden revisar en la oficina del historiador del Departamento de Estado, en donde además hay una gran cantidad de documentos sobre el detalle de las distintas acciones que llevaron a cabo históricamente. O sea, lo que estamos presenciando, doctor Retana, no es una simple cuestión de un hecho aislado, como dice usted, sino que cuando se hace un encuadre, uno puede tener una mayor dimensión. Además de los elementos que usted acaba de dar, también está el de la designación del nuevo director de la DEA, Terry Cole,
que además es un viejo conocido de México, es un viejo conocido de Colombia, es una persona experta en temas del narcotráfico en México, Centroamérica y Colombia, que viene a tensar mucho más la relación entre Estados Unidos con México en distintos temas: seguridad, narcotráfico, al que se suma el tema del comercio y al que se suma esta guerra, digámoslo de esta forma, una guerra cognitiva, pero también una guerra mediática, como la que hemos estado presenciando últimamente en torno a esta lista. No es el tema de lo apócrifo, si es verdadero o no, es también el impacto que tiene en la sociedad, la cantidad de medios que están manufacturando consenso para recuperar el concepto de Noam Chomsky en torno a cómo te dicen que tienes que mirar la política. Y en ese sentido, como decía hace un momento usted, esta parte del caos controlado tiene un impacto en minar la base social que tiene también el gobierno por los distintos vínculos que están armando ahí del crimen organizado con el gobierno actual. Esa construcción que hacen los medios de comunicación van en el sentido de minarle a eso que distingue a los gobiernos actuales de la Cuarta Transformación, Exacto. así como es el tema de la corrupción. Entonces no es menor que este tipo de listas salgan ahora también. Y lo dice muy claramente el director de la CIA en aquel año, de la cita que leí al principio. Se trata de desmoralizar a la sociedad, se trata de modificar sus valores, se trata de burlarse de aquellos valores que hablan de honestidad. Hay que burlarse de eso, hay que ridiculizarlos, hay que decir que eso no sirve para nada. Fíjense ustedes cómo la derecha reaccionaria en México utiliza ese tipo de cuestiones. Claro. Cuando uno tratas de hacer una argumentación y hablas de la honestidad, se quieren burlar. Dicen, no, pues con honestidad no se come. O sea, es esta línea la que los aprendices de fachos en México y los que ya lo son, ponen en juego en las redes, en todos lados. Tratan de burlarse de lo que son valores fundamentales en el ejercicio de la política y en el ejercicio del poder. Y entonces no recordar que cuando empezaron muy probablemente las agencias de inteligencia de los Estados Unidos con esta idea de que el presidente López Obrador estaba siendo investigado en Estados Unidos por sus posibles vínculos con el narcotráfico, el presidente solicitó en 2 ocasiones que le informaran el gobierno de Biden si estaba siendo investigado. En 2 ocasiones por escrito le dijeron que no estaba siendo investigado y seguían apareciendo filtraciones en The New York Times, en The Washington Post, en donde decían que sí lo estaban investigando. Y nada más para no dejar pasar esto, lo hizo ProPublica también, También con ProPublica. periodista Tim Golden, Tim Golden, que ya sabemos cómo se las gasta desde el año pasado a partir de estas filtraciones que intentaron poner esta etiqueta de narcogobierno, narcoestado, y ahora narcopresidenta, que bueno, es esta misma campaña que tienen para tratar de vincular al gobierno con el narcotráfico. Exacto. Entonces, estas cosas, colegas, no hay que olvidarlas. Cuantas veces le pregunten al gobierno de Donald Trump si ellos son el origen o si tienen responsabilidad, si los autorizaron, este tipo de cosas, documentos apócrifos, rumores, este tipo de cuestiones, van a decir que no. No van a No van a decir que sí, porque están aceptando que están violando las leyes, que están lesionando la soberanía. No lo van a reconocer nunca. Y nosotros, solo que seamos muy ilusos, pues entonces nos quedamos no, pues ya dijo el presidente Trump que no. ¿Ya para qué? No, compañero. La historia de nuestro país y la historia de todo el continente latinoamericano nos dice totalmente lo contrario. Si no tuviéramos muchos conocimientos sobre inteligencia, contrainteligencia, operaciones secretas, bueno, vámonos a la historia de los estados latinoamericanos. Han hecho 100, 200, 300 operaciones de este tipo. Por eso la CIA clasificaba una gran cantidad, millones de documentos, y clasificarlos quiere decir que nadie los puede consultar, que no están a la vista de nadie y que van a pasar 20 o 30 años para que la gente los pueda conocer. En 2017,
audiencia de contralínea, la CIA desclasificó 20 millones de documentos relacionados con distintas operaciones en todo el mundo. El propio Donald Trump, como pensando que ellos no tienen nada que ver, emitió una orden ejecutiva para que se desclasificaran la totalidad de los documentos que quedaban reservados relacionados con el asesinato del presidente Kennedy. ¿Por qué se clasifican los documentos? Porque hay una información altamente sensible que no se quiere que se conozca. Y cuando uno se mete a revisar esos documentos que ya fueron desclasificados, encuentra uno una cantidad impresionante de cosas que uno no se imaginaba, que uno no se imaginaba. Le pongo el ejemplo de la filtración que hizo la CIA a Teléfonos de México en ese entonces. Correcto. En esos documentos está que hubo alguien infiltrado en Teléfonos de México en la época de la Guerra Fría para infiltrar las comunicaciones en México. En México. De ese tipo de información se desprende. Y fíjense ustedes hasta dónde pueden en un momento dado ese tipo de operaciones encubiertas tratar de lesionar a un líder político. El presidente de Indonesia tenía un nombre muy complejo que nunca me lo he podido aprender, pero se conocía como Sukarno. Él había sido el líder de la lucha por la independencia de parte de Holanda. Entonces, cuando Indonesia llega a la independencia, están liderados por Sukarno y le arrebatan la independencia a Holanda. Fíjense, tenía políticas, desde luego, de soberanía nacional, tenía políticas de resguardar el patrimonio público, la energía, etcétera. Bueno, pues eso no le gustaba a los organismos de inteligencia del norte. ¿Saben cuál fue el plan que llegaron a crear? Mandaron al director de operaciones especiales a Hollywood para detectar a un actor que tuviera un gran parecido con Sukarno, porque lo querían grabar en una situación de una especie de orgía sexual que le generara un gran desprestigio entre sus seguidores. Fíjense este tipo de operaciones, y eso está escrito, yo lo vi en uno de los documentos desclasificados. Fíjense hasta dónde puede llegar un operativo de esta naturaleza. Entonces, atención con estas cuestiones, colegas. Nosotros aquí en Contralínea vamos a estar muy atentos para estarles llevando una interpretación totalmente distinta, aprovechando la experiencia que yo tuve en mi trabajo, pero aprovechando los conocimientos de doctores en estudios latinoamericanos como Aníbal y otros compañeros, para darles a conocer un punto de vista mucho más profundo. No esas simplonerías que repiten en todos lados y a todas horas. Pues eso no tiene ningún sentido. Nosotros aquí estamos listos para darles a conocer algo mucho más profundo. Y no se olviden, siempre que les pregunten si ellos hicieron algo, lo van a negar 10,000 veces. Y claro, la presidenta Claudia Sheinbaum va a decir, pues es que yo no tengo conocimiento de nada de eso. No tiene el conocimiento formal. Pero eso no quiere decir que en el Gabinete de Seguridad Nacional los expertos militares y como el propio secretario Harfuch no estén atentos a este tipo de cosas, porque ellos conocen perfectamente bien cómo trabajan los servicios de inteligencia y más aún los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Así es de que, bueno, creo que con esto. Sí, vamos cerrando. Y hace un momento usted habló de Alan Dulles, que es este personaje de la política estadounidense. Tenía un hermano, uno de ellos estaba en la CIA, el otro de ellos estaba en el Departamento de Estado. Tenían intereses dentro de la United Fruit Company, esta empresa que tenía grandes intereses en América Latina, en Colombia, pero particularmente también en Guatemala. Cuando llegó Jacobo Arbenz a la presidencia, un gobierno nacionalista, después de que llega y plantea la posibilidad de hacer una reforma agraria afectando los intereses de su empresa. Nacionalizando. Nacionalizando tierras también.
Pues lo que se vino fue todo un programa de desestabilización, uno de los primeros que dejó un impacto brutal en la América Latina, pero particularmente en los estudios sobre la Guerra Fría. El programa para desestabilizar y para derrocar a Jacob Arbenz se llamó PB Success. En ese documento, que además está libre, cualquiera lo puede consultar, vienen una serie de pasos para la desestabilización. El paso 2 de ese programa son las condiciones preliminares. Crear tensiones y bajas al interior del objetivo. Ese es uno de los aspectos. Desacreditar al target en su casa y en el extranjero, que es todo esto que nos está detallando. Demostrar la incapacidad del gobierno para representar los mejores intereses del pueblo, que eso es lo que están buscando también. Comenzar la presión económica. Si les suena algo los aranceles y la presión comercial que tienen contra el mundo, no es menor. El paso 3 es la construcción de este plan de desestabilización. Crear el máximo antagonismo posible en el régimen target. Impulsar la voluntad de resistencia. Ya lo vimos en Baja California. Así es. Empezaron a hacer una serie de acciones en contra de la presidenta, perdón, en Correcto. contra de la gobernadora Marina del Pilar. Aplicar presión económica interna y externa para crear dificultades. En consenso con la mayoría de los miembros de la OEA, aplicar presiones diplomáticas. Está en cambio ahora la dirección de la OEA. Acentuar la preparación paramilitar, que es lo que hemos visto que han estado intentando hacer, no de ahora, sino desde hace bastante tiempo. Iniciar un programa de sabotaje pasivo, evaluar los logros. El paso 4, que es el periodo crítico, aplicar presión económica al máximo. Acentuar la disidencia en el interior. Campaña intensiva de rumores para generar miedo de guerra, de modo de que las fuerzas enemigas salgan de la capital. Esa es parte de una serie de pasos que se detallaron en este plan que se denominó PB Success, en donde podemos rastrear a partir de 1954, cuando derrocan a Jacobo Arbenz, toda la serie de pasos que siguieron después de los golpes de Estado. Correcto. En Brasil, en Chile, en Uruguay, en Argentina, ya más hacia el siglo XXI, lo que sucedió en Honduras en 2009, lo que sucedió en Brasil en 2014, lo que sucedió contra Fernando Lugo en Paraguay en Más 2012, recientemente. más recientemente en Bolivia en 2019 y lo que sucedió en Perú también, no es menor, No, digámoslo así, la experiencia histórica que tiene América Latina así es. para poder delinear lo que estamos discutiendo en esta En este mesa, en momento. este Y momento. miren, colegas, audiencia de Contralínea, probablemente podría alguien decir, bueno, ellos están defendiendo a su país, están promoviendo los intereses de su país, ¿ok? Pero si a nosotros nos afecta, entonces nosotros tenemos que defender al nuestro y tenemos que oponer una cierta resistencia. Hay un libro extraordinario de una historiadora estadounidense que se refiere a todo este trabajo que saben hacer en las agencias de inteligencia estadounidenses, que se llama Los Maestros del Caos. Historiador estadounidense, los maestros del caos. Y entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que si ellos defienden los intereses de su país de esa manera, pues nosotros tenemos que defender los del país nuestro de otra manera, resistiendo ese tipo de cuestiones en las que ellos acostumbran desarrollar. Como dice el director de la CIA, en el silencio total, imperceptiblemente, sin que se dé a notar esto, pero un trabajo sistemático, en donde vayas minando la base social de un gobierno que sustenta políticas de soberanía y políticas de defensa del patrimonio nacional.